cordial saludo para la audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Continuamos en esta segunda entrega, la entrevista con el doctor Jonier Cardona Salazar, alto funcionario de la Planeación Municipal de Pereira, quien nos acompaña para tratar el tema del empleo y el desempleo, de las condiciones de fomento, de las condiciones para generar empresa y de fomentar el empleo. El doctor Jonier Cardona nos venía hablando sobre las dificultades que viven los profesionales para tener su propia empresa. Correcto. Inicialmente para conseguir un empleo, y cuando una persona no tiene forma de conseguir empleo porque no le dan la oportunidad, porque no hay las empresas suficientes, porque la generación de empleo no tiene esa cobertura, lo que hace esa persona es buscar la forma de crear un ingreso de alguna manera. Y una de las maneras es el emprendimiento. Correcto. En ese orden de ideas, doctor Jonier, agradeciendo su presencia aquí desde la Hacienda Castilla, donde grabamos este programa en la zona de Cerritos, de verdad agradeciendo su presencia, queremos preguntarle cuál es el papel que está cumpliendo la universidad. Pereira tenemos cerca de 20 o un poco más de 20 universidades privadas y una pública que es la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Qué papel están cumpliendo las universidades en este tema del emprendimiento? Mire, Luis, yo he sido un crítico, aunque trabajo en las universidades, he sido un crítico, porque, Luis, hay un grave problema, y es que las universidades hoy perfilan sus estudiantes no por las necesidades del mercado, sino por las necesidades de las familias o del joven que quiere estudiar. Ajá. Pero nunca miran ese entorno. Las empresas se viven quejando, es que las universidades no nos escuchan, y las universidades dicen, es que las empresas no nos colocan cuidado sobre lo que se debe hacer dentro de los procesos de transformación. Entonces no ha habido un diálogo, Luis, en ese camino. Para buscar como objetivo la educación pertinente. Claro, la formación, pertinencia educativa, Luis, que es que eso es lo que se da, y no una pertinencia educativa para la región. Recuerde que estamos en un mundo globalizado, es formar gente, no para el país, no para la región, no para el departamento, sino para el mundo, Luis. Es que tenemos que formar gente para el mundo. Luis, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es con este tipo que mató esta DJ en Bogotá. El gringo, sí. El gringo. ¿Cómo es posible que en un país de estos no tengamos abogados que sepan inglés para hacerle traducciones a él? Tengamos que llamar a alguien, y los problemas que se han tenido en ese juicio, porque es que hablamos de un mundo globalizado, de un segundo idioma, y nuestros abogados no hablen sabiendo lo mínimo de inglés. Entonces hay que formar gente para el mundo. Gente que le permita darle respuesta a las necesidades no de la región, del país, sino del mundo. Y en eso no hemos tenido un diálogo permanente, Luis. Con toda la pena, pero me parece que nos ha faltado, primero, humildad para sentarnos a la mesa, y segundo, ponernos de acuerdo sobre cuál es el presente y futuro de la región, del país y del mundo, para tratar de formar gente que le apunte a esas necesidades. No a las necesidades coyunturales, que es que mi hijo quiere ser abogado, mi hijo quiere, no, es que su hijo puede ser abogado, pero primero miremos su hijo de acuerdo a las características que tiene, en qué se puede perfilar de acuerdo a unas necesidades del orden regional, nacional e internacional. No obstante, doctor Jonier, hay universidades que tienen centros de emprendimiento, consultorios de emprendimiento, consultorios empresariales. Y resulta, Luis, que uno va a esas universidades, tienen toda la disposición, pero en últimas lo que hacen es colocar un docente a manejar un centro de esos que nunca ha montado una empresa. Entonces, ¿con qué autoridad moral un docente va a dar línea de cómo montar una empresa? Porque lo único que sabe es la teoría, pero no sabe la realidad de las cosas. Y es que para ser usted un buen empresario se tiene que haber quebrado más de una vez. Y emprendedores. Y emprendedores. Hay una teoría sobre el emprendimiento, doctor, que dice que de cada 5 emprendimientos uno es exitoso, los otros 4 son frustrados. Bueno, frustrados. ¿Cierto? Y que la clave del buen emprendedor es quebrarse y volver a empezar otra vez de nuevo. De nuevo, y ser persistente. Sí, porque es que ese es el verdadero emprendedor. Como dice el cuento, es persistir, resistir y no desistir. Correcto. Eso es del espíritu empresarial. Del ¿cierto? espíritu empresarial, de no perder esa iniciativa ante el primer escollo negativo que se le presenta. Bien, doctor, eso en relación con, doctor Jonier, en relación con los emprendedores.
Usted tiene un título de una maestría en gestión empresarial y tiene una especialización en negocios internacionales y es especialista en gerencia pública y control fiscal del colegio de la Universidad del Rosario. Bueno, usted tiene una formación muy importante en materia económica y sí nos puedes sacar de dudas sobre el problema de la desindustrialización de Pereira. Pereira tuvo una industria camisera ejemplo en Colombia y en el mundo. Francisco Tulande era subdirector de noticias de RCN en los años 80 cuando yo lo fui director acá en Pereira, en Risaralda, y una vez me dijo, vengo de Florencia, Italia, entré a un almacén de camisas y me iba a pagar, en esa época estaba la lira, en los años 80, no habían todavía creado el euro, y me dice, y miro la marca y era hecha en Pereira, en Florencia, Italia. ¿Por qué se acabó la industria camisera? ¿Qué hay que hacer para reindustrializar la confección? Que esta ciudad tiene espíritu, tiene alma. Inclusive, yo recuerdo en la industria Nicole, Manufacturas Época, don Francisco Navarro Díaz, de Manufacturas Camelia, ahí en la calle 40 al frente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Todos tuvieron que cerrar. Jarcano. Es decir, me hago extenso, interminable mencionando las empresas, camisas Don Félix, que está convertido la bodega en un centro de religiosos, de adventistas o de personas que hacen cátedra religiosa. ¿Qué hacemos con un proceso de reindustrialización que necesita la ciudad? Mire, Luis, para uno poder volver a jalonar ese proceso de industrialización de la ciudad hay que conocer claramente las causas del problema. Y una de las principales causas del problema, Luis, es que nos metimos en un proceso de apertura económica sin estar preparados. Los años 90, sí. Correcto. Y esa apertura económica lo que hizo fue facilitar que grandes empresas llegaran a nuestro país y no habíamos preparado a nuestras empresas para competir, ni tampoco les habíamos dado el impulso para hacerlo. Y dejaron envejecer las maquinarias como le pasó a Valer. Entonces, cuando envejecen las maquinarias y llegan otras empresas con nueva tecnología, pues usted deja de ser productivo y pasa a ser muy costoso, elevados precios, entonces te sacan del mercado. Ese fue el error más grande, que tomamos decisiones en nuestro país, soportados fue en los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y no en las capacidades productivas que teníamos. Entonces, desde ahí arrancamos en un problema que se tenía que haber manejado claramente en ese momento. ¿Cómo volver a ese esquema? Hay que comenzar a manejar una situación de tipo proteccionista que le permita en un momento dado, no, Luis, decirle que no entren las mercancías a nuestro país. Es cómo articular esta empresa y volverla una filial de esa gran empresa. Es decir, que no venga a competir con ella, sino que esta empresa se convierta en soporte de esa empresa que llega y produzca para el país. ¿Alianza estratégica? Correcto. Hay que hacer ese tipo de cosas, porque nosotros ya no nos podemos ir en contra de una corriente que ya está la globalización. No, en alta mar hay buques con 2.000, 3.000 empleados trabajando 24 horas del día en turnos. Y con unos costos por el suelo. Entonces aquí hay que volver, es esto una alianza para producir. No me trate como una empresa aparte, sino yo hago parte de esa gran empresa como hicieron los coreanos. Las empresas pequeñas las fusionaron con las empresas grandes y les permitieron seguir viviendo. Eso se llama imaginación, doctor Jonier. En los años 80 vino a Pereira José Bernardo Osa, creo que era el apellido de él, trabajaba con la Fundación Social, lo trajo Estela Ríos Patiño cuando comenzó a fundar el Colegio Pino Verde, y José Bernardo Toro, muy conocido. Y José Bernardo Toro explicaba que en el año de 1951, cuando Corea tuvo la guerra y que se separó Corea del Norte con Corea del Sur, los del Sur quedaron, como dicen, en la inopia, y se reunieron sus principales líderes y llegaron a la conclusión todos que no tenían recursos para volver a reiniciar, para darle un reinicio a la economía de la Corea del Sur. Y entonces, como la teoría era que no había recursos, uno de ellos se levantó, pidió la palabra y dijo, no tenemos recursos, pero tenemos imaginación. Corea entonces, en 1951, el año en que yo nací,
era 3 veces más pobre y más atrasada que Colombia. Correcto. Pues Colombia mandó el batallón Colombia Correcto. en 1951. Hoy en día Corea puede ser que 10 Una de las veces, grandes 10 veces más poderosa, que más Colombia. rica que Colombia. Correcto. Por la imaginación, La creatividad y la la imaginación. creatividad, la innovación. Correcto. Hablando de ese tema, ¿qué hacemos entonces con el sector rural? Porque el sector rural no está medido por el DANE en esta encuesta sobre empleo y desempleo, ¿cierto? Solamente en zonas urbanas sí están. No, también porque el DANE maneja lo que son centros poblados y zona rural dispersa. Sí. Entonces allá se mira la ocupación tanto en los centros poblados como en la zona rural dispersa y se saca el promedio del comportamiento de esa ocupación. Entonces se tienen esos dos parámetros para medir la tasa promedio general. Pero tenemos una zona rural, unos campesinos, una producción agrícola deprimida. Deprimida y sobre todo sin vías terciarias que le permitan al individuo tener la certidumbre que si va a sacar su producción le va a llegar en buen estado a los lugares donde tiene que ir a venderla, que ese es el grave problema, Luis, en nuestro país. No tenemos formas de transporte y de conservación de los productos para que él pueda cultivar, entonces es mejor lo deja que se pudra allá, que se daña allá y no sacarlos porque le genera un costo. Y ese es un palo en la rueda para uno de los nodos de desarrollo del departamento de Risaralda, que es la agroindustria. Correcto. ¿Cómo tener agroindustria si no tenemos una agricultura con un desarrollo aceptable? Y con unas vías que le permitan darle certidumbre tanto al que va a invertir en agroindustria como al que cultiva, de que sus productos van a poder salir rápidamente y en buen estado. ¿Y entonces estamos en la inmunda en materia agrícola? Pues tanto estamos que hoy es más rentable el pastoreo que el cultivo. Hoy es más rentable coger una gran extensión de tierra, alquilarla para que unas vacas coman en vez de cultivarla. ¿Por qué? Porque ven que es más productivo recibir 2 o 3 millones de pesos mensuales sin esfuerzo alguno que ponerse a cultivar, ponerse a comprar insumos, porque eso no le genera nada desde el punto de vista económico. Un día el exalcalde Enrique Vázquez me hizo ese comentario, que él es un campesino, vive en Altagracia, ha estado toda la vida allí y me decía: Luis, yo estoy muy preocupado porque la gente está vendiendo las fincas de café, las fincas de plátano, de banano, para que otro las compre y siembran pasto, o sea, para meter ganado. Y el ganado es contaminante. Contaminante. El ganado es contaminante. Y le hace daño a la tierra. Esos son 400, 500 kilos pisando un suelo que no está preparado para eso. Entonces, eso viene sucediendo en nuestro país. Además, Luis, una cosa bien interesante, y es que nuestro sector rural está lleno de viejos, porque los jóvenes o se los mataron, o se fueron, o se pusieron a vivir en las grandes ciudades. Entonces, tampoco hay incentivo para que la gente joven en el campo produzca y le genere valor agregado a ello. Estamos llenos de viejos. Ahí hay un esfuerzo del SENA, ¿no? Entiendo. Un esfuerzo muy interesante del SENA, pero recuerde que el grave problema, Luis, que tiene nuestro país es que la educación rural se urbanizó. No le enseñamos al muchacho allá en los colegios a que le cogiera amor aprendiendo cosas que pueden hacer diferente en su territorio, no. Les enseñamos cosas que vieran atractivo venirse a la ciudad a complementarlas y no quedarse en su territorio a mejorar lo que se hace. Eso es lo más triste. Le voy a plantear a usted, doctor Johnny Cardona, que es un gran economista, con todo el respeto que le tenemos quienes lo conocemos, un tema maluco, el tema de las dificultades para crear una microempresa. Usted debe tener alguna información al respecto de cuántas microempresas o qué porcentaje de microempresas son las generadoras de empleo en Pereira solamente? Vea, Luis, en el último censo empresarial que hizo la Cámara de Comercio, estábamos como alrededor de unos 20.000 o 21.000 negocios de microempresarios. De esos se generan aproximadamente el 40% del empleo total de la ciudad. Imagínese. Más del empleo, de las ocupaciones totales, porque la gran mayoría Sí. lo hace de manera informal, pues no Con tiene los cómo. microempresarios, sí. Sí. Entonces uno ve que la microempresa se ha convertido en un salvavidas para un territorio y no le ayudamos. Y no hacemos nada porque esa microempresa pueda salir más adelante y además unirlos, porque es que el otro problema de nuestra región es que cada microempresario se cree una isla. Entonces el unirse es creer que va a dejar de vender. Yo le digo por qué. Porque es tan complicado hacer una microempresa, montar una microempresa, pagar impuestos por una microempresa.
sin ningún estímulo, sin ninguna motivación y sin nada, entonces yo estoy peleando por lo mío, porque es que a mí no me está ayudando nadie. Eso es lo que estoy diciendo, me lo dicen a mí. Claro, no, y yo esa que es me una voy a realidad unir, de apuño. Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está Para que genere los medios que permitan que estos dos señores se unan y se unan a mejorar su producción, a mejorar la categorización de sus trabajadores, a cualificarlos más? Entonces hay que hacer algo. Si usted se fusiona, hay que eximirlo de pago de impuestos durante cierto tiempo, darle ciertas prioridades que lamentablemente los lineamientos del orden nacional y territorial no han permitido. Cuando usted dice fusionarse, ¿a qué? Es que si usted, por ejemplo, y yo tenemos una empresa que hace diseño de publicidad, venga, dejemos de ser talleres y montemos una empresa que nos permita a los dos en un mercado volvernos fuerte y competir con esas otras grandes empresas y que nos vean cada vez uniéndonos más fuerte. No, cada uno quiere su propio nicho. Un ejército de hormigas. De hormigas, correcto. Y eso es lo más triste, porque es que es un Estado que enseña a que la gente sea independiente. Cuando lo que necesitamos es una manada de elefantes. Correcto, Luis. Que pisen duro en el mercado. Que pisen duro y con fuerza y que le exijan a quien llegue, mire, nosotros somos fuertes también. No, aquí es simplemente la debilidad y entonces ese fuerte se aprovecha del más débil para llevarlo como aliado y no como socio. Nos queda un minutito, doctor Joner Cardona Salazar, para que usted nos diga qué prevé usted que va a suceder económicamente en Pereira en el año 2023, en este año que ya está en la primera semana de febrero. Bueno, Luis, nosotros pues estamos buscando cerrar con una tasa de desempleo baja, cerrar con una actividad de la construcción que siga generando empleo permanente y sobre todo cerrar con un tejido empresarial fuerte desde el punto de vista de que tiene certidumbre de las líneas de trabajo que en un momento dado va a desarrollar el gobernante. Con eso aspiramos, Luis, a que quien reciba la administración municipal arranque desde ya un punto de partida y no arranque desde cero como vienen haciendo todos, que vuelven a hacer cosas creyendo que ellos van a ser los salvadores de la situación. No, aquí ya le vamos a dejar un punto de referencia y a partir de ese punto de referencia es a seguir creciendo, a seguir mejorando y generando nuevos espacios para las personas que vienen a nuestra ciudad a demandar, a ofrecer su fuerza de trabajo. Y con toda su experiencia y conocimiento en materia económica, que es el punto más frágil, más delicado, el que más le duele, porque es que tóqueme lo que quiera, pero no me toque el bolsillo, dicen la señora, ¿cierto? Y los amigos. ¿Qué consejo le daría usted a todos estos candidatos, que ya hay más de 15 candidatos a la alcaldía de Pereira, inclusive a los de Dos Quebradas que escuchan este programa, lo ven? Yo tengo los teléfonos de todos ellos y los contactos y les mando este programa, para que se aproximen a ese problema crítico de las microempresas y los emprendimientos. Mire, Luis, usted decía que qué vamos a dejarle de herencia a la próxima administración. Vamos a dejarle de herencia que cada comuna y corregimiento de nuestra ciudad ya tiene su plan de desarrollo formulado. Ese va a ser la ruta de trabajo para el gobernante que llegue, porque le van a mostrar las necesidades que tiene cada comuna y corregimiento en materia de emprendimiento, en materia de vías, de salud, de educación. Y ahí es donde la comunidad le va a exigir a los quienes van a gobernar, mire, es que yo no necesito que usted me prometa nada, yo necesito que usted le dé solución a esta problemática que está en mi plan de desarrollo. Esa es la herencia que le vamos a generar a nuestra ciudad y que de ahora en adelante ya la administración no se va a regir por lo que el que aspira a la alcaldía sueña, sino por las necesidades del territorio. Acaba el doctor Joner Cardona Salazar de mandar a todos los candidatos a que estudien el plan de desarrollo de las comunas y corregimientos de Pereira. Correcto. De esta manera damos por concluida la charla del diálogo con el doctor Joner Cardona, agradeciendo su presencia aquí en la Hacienda Castilla. Estamos muy agradables, es una tarde muy plácida y yo creo que podríamos seguir hablando mucho rato sobre los problemas y las crisis y las expectativas, porque también hay expectativas y hay buenas noticias en materia económica en algunos aspectos, pero por ahora hemos concluido porque nuestro tiempo también ha terminado. Gracias, doctor Joner. Gracias, Luis, por esta invitación y espero seguir viniendo a un lugar tan hermoso como este. Muy bien, hasta una próxima oportunidad a toda nuestra amable audiencia del programa Puntos de Vista
el programa de los líderes de opinión en el departamento de Risaralda.